estamos nuevamente acá juntos para abordar lo que es el módulo 4. Los saludo, les doy la bienvenida. Ya estamos en la parte final de esta materia que se denomina Formas de Pensamiento en la Humanidad. En esta oportunidad nosotros lo que vamos a trabajar es pensamiento sistémico. Recuerden, y yo les marco el hilo conductor que hemos recorrido porque de nuevo vamos volviendo hacia atrás. Vimos en el 1 introducciones generales ligadas a las concepciones de conocimiento, en el 2 vimos pensamiento lógico, en el 3 vimos pensamiento dialéctico y ahora vamos a ver qué es esto del pensamiento sistémico. En el esquema conceptual ustedes ahí tienen el diagrama sintetizado de lo que nosotros vamos a abordar. El pensamiento sistémico está puesto en el último lugar, no porque tenga menor valor, sino porque es una teoría. Si bien la palabra sistémica, como veíamos en dialéctica, también tiene una larga historia, el pensamiento sistémico como una teoría general va a aparecer recién a mediados del siglo XX. Entonces, de los sistemas teóricos que nosotros hemos visto, podríamos decir, es el más reciente en el cual converge una posición que es consecuencia precisamente de los pensamientos anteriores. Vamos al esquema conceptual. Vamos a partir en principio de esta noción de sistema porque es central, porque es precisamente esta categoría teórica lo que nos permite decir que tenemos una perspectiva sistémica. Es una manera particular de comprender tanto los fenómenos naturales como los fenómenos sociales, ¿sí? Los sistemas naturales como los sistemas artificiales. Entonces, a partir de esta definición, que es clave, y que va ligada también a la noción de estructura y de totalidad, que ya la vamos a retomar, es que vamos a recuperar la teoría de Bertalanffy y vamos a analizar algunos principios fundamentales del funcionamiento de estos sistemas, algunas de sus propiedades y los tipos de sistemas que pueden ser explicados a partir de esta teoría general. ¿Por qué decimos teoría general de sistemas? Porque precisamente Bertalanffy y por supuesto hay otros pensadores que también han trabajado en torno a esta teoría general de los sistemas, lo que se pretende es generar la posibilidad de trabajar las realidades de tipo natural o social en donde puedan confluir las distintas disciplinas que han venido trabajando, las distintas ciencias que han venido trabajando de manera separada, cada cual especializada en su objeto de estudio. Entonces, una de las ideas de Bertalanffy es precisamente generar un sistema teórico como más abarcativo de lo que venían siendo los sistemas teóricos particulares de cada una de las ciencias para tener una teoría general que permita ver determinados fenómenos de una manera interdisciplinar. Bueno, ya los vamos a retomar. Entonces vamos a ver 3 principios, vamos a analizar algunas de las propiedades de estos sistemas y luego vamos a caracterizar tipos de sistemas para entender no solo su estructura, sino también algunos aspectos de su funcionamiento. Bueno, vamos a pasar entonces a ver esta noción de sistema, cuál es esta idea de Bertalanffy en relación a esta teoría general. Y el objetivo de la teoría es, por un lado, nosotros dijimos, bueno, es construir un sistema teórico como supra, ¿no? Que pudiera ver parte de la física puntualmente, pero que después pudiera ser pensada para la totalidad de las disciplinas y por eso hablábamos de interdisciplina o transdisciplina. Pero aunque sea un sistema teórico supra, nosotros lo que se pretende es analizar los fenómenos concretos, los sistemas concretos, y ahí aparece de nuevo esta idea de interdisciplinariedad. Insisto en esta idea de teoría general, porque lo que nosotros vemos en el último siglo es una hiperespecialización del conocimiento científico. ¿Qué queremos decir con esto? A su vez que se va complejizando el conocimiento, lo que vamos viendo son compartimientos cada vez más especializados para trabajar una realidad o analizar una realidad. Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar o conocer al ser humano en su totalidad, nosotros vamos a ver que, bueno, la medicina o la biología humana trabaja un aspecto
de ese sistema como ser humano, la psicología otro tanto, la sociología otro, la teoría de las organizaciones pensando este ser humano en interrelación, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que hay una hiperespecialización que no permite esta mirada interdisciplinar o transdisciplinar, con suerte multidisciplinar. Entonces la teoría lo que tiene como objetivo, y acá está puesto, es lograr que todas estas disciplinas desde un marco sistémico puedan ver esta totalidad. Esta teoría, si bien es reciente, porque estamos diciendo que cobra más fuerza y más forma a mediados del siglo XX, ha tenido potencia explicativa, porque la noción de sistema ya lo vamos a desarrollar. Van a ver que efectivamente al tratar la totalidad permite valorar ese objeto de conocimiento como un todo. Esa potencia explicativa ha hecho que tenga rápida expansión. El propio Bertalanffy, y ustedes seguramente lo han leído a él en la lectura del módulo, explica precisamente que esto ha sido casi como una moda, ¿no? Como una moda que se expande. Pero más allá de una moda y de que nosotros podamos decir, bueno, esta noción sistémica tiene potencia, también ha tenido sus límites. Nosotros no vamos a analizar los límites en esta oportunidad, vamos a ver en todo caso lo que potencialmente ha podido explicar. El impacto también se debe a que va a explicar todo tipo de sistemas. Nosotros vamos a ver que explica la constitución y la estructura de sistemas naturales, de sistemas mecánicos y de sistemas sociales, estableciendo comparaciones que permiten ver semejanzas y diferencias entre estos tipos de sistemas. Esta noción de sistema, y yo acá les voy a dar algunos antecedentes para que ustedes puedan pensar que en realidad las categorías teóricas no nacen de la noche a la mañana. Toda categoría teórica tiene una historia, lo vimos con dialéctica. Si nosotros hablamos del entendimiento, vamos a ver que también tiene una larga historia. Cualquier concepto que nosotros querramos entender, efectivamente tenemos que ir a su génesis. Bueno, sistema no aparece, digamos, tan a las claras en los desarrollos teóricos, pero nosotros podemos empezar a hacer algunas relaciones. Una relación que podemos hacer con lo ya conocido es la idea de totalidad en Hegel, ¿sí? La idea de estructuras sociales en el propio Marx, o la estructura de clases, en esta idea de infraestructura y superestructura, porque la noción de estructura es semejante a la noción de sistema. Otro que va a hablar de estructura es un estructuralismo constructivista, que también lo vimos en el módulo 1, para explicar estructuras inteligentes, es Piaget. Nosotros vamos a ver que esta noción de estructura, que podemos decir es previa a la teoría del sistema, con la emergencia del estructuralismo es anterior, pero las nociones son bastante semejantes. De hecho, ustedes van a ver en una de las placas la definición de sistema de Rolando García. Rolando García va a tomar esta teoría de los sistemas y la va a articular por su formación, es un epistemólogo, con las concepciones de Piaget en relación, que nosotros estudiamos brevemente, con relación a las estructuras cognoscentes. Con todo esto que les estoy diciendo, que les estoy mostrando que esta noción de sistema, si bien es reciente, no es totalmente novedosa. Visto estos antecedentes, pasamos a ver a qué se refiere esta idea sistémica. En un principio lo que se modifica es que la realidad ya no se va a ver como elementos aislados, sino que se va a ver como un todo organizado. Ahora, ese todo, que no son elementos aislados, se relacionan entre sí. Esos elementos son un sistema que efectivamente hay leyes que los rigen y que hacen que ese sistema sea ese sistema y no sea otro. Es decir, por un lado tenemos los elementos que aparecen como aspectos relacionados, y a su vez esa relación entre los elementos es lo que le da el funcionamiento específico de ese sistema que es distinto a otros. Entonces, si es un todo organizado, esto también habíamos visto algo en Hegel cuando veíamos que él hablaba de la realidad como algo relacional, ¿sí? Ya algo también lo habíamos mencionado en el módulo 3. Este todo organizado no es una estructura cerrada, si bien cuando veamos sistema mecánico nosotros vamos a decir que hay sistemas cerrados. Pero lo valioso de la teoría del sistema es empezar a pensar que esta noción de sistema
es un sistema abierto, ¿sí? Es una estructura que está estructurada, pero que a su vez es estructurante. Cuando nosotros decimos que es estructurante, estamos viendo que está la posibilidad del cambio, o sea que el sistema no es de una vez y para siempre, sino que hay posibilidades de cambio. Esto que parece que no es, que no merece mayor importancia, sí la tiene, porque cuando nosotros pensamos en las estructuras sociales o en las estructuras intelectuales que nosotros estudiamos, o en la estructuración psíquica, lo que nosotros vemos es que hay un devenir, ¿sí? Hay un proceso de cambio, hay una génesis, y es importante contemplarlo porque como sistema abierto es mayor la complejidad para el análisis, para el estudio, para el entendimiento y para su comprensión. Entonces, volviendo a esta idea de sistema, nosotros decimos sintéticamente es un todo organizado, es una estructura que está estructurada, pero es estructurante, en ese sentido es un sistema abierto con posibilidad de transformación. Este conjunto de elementos está regido por determinados principios que dijimos que hace que ese sistema funcione como funcione, y es una red de relaciones. Los elementos entre sí están vinculados y están relacionados. Acá está la definición de Rolando García, que la vamos a leer y analizar brevemente. Él dice: el término sistema designa todo conjunto organizado que tiene propiedades como totalidad que no resultan aditivamente, es decir, no resultan de la suma de las propiedades de los elementos constituyentes. Acá vemos una frase que vamos a analizar a posteriori, que es que el todo es más que la suma de las partes. Esta es la idea propiamente sistémica. Los elementos aislados tienen determinadas propiedades, pero cuando estos elementos se reúnen en un sistema, como puede ser un ecosistema o como puede ser en la escuela el aula, cuando estos elementos se genera un conjunto, van a tener propiedades que ya no son de los elementos individuales en sí aislados, sino que son propiedades o leyes o modos de funcionamiento que se vinculan precisamente, si hablamos del aula, a esa grupalidad que es un nuevo sistema. La organización del sistema es el conjunto de las relaciones entre sus elementos, incluyendo las relaciones entre las relaciones. Acá vemos, no solo, sobre todo para pensar los sistemas sociales, también para pensar, por ejemplo, la lógica proposicional, cuando veíamos en la lógica formal todas las combinaciones posibles entre las proposiciones. Lo que nosotros vemos acá son todas las relaciones posibles que se pueden dar entre los elementos. Es decir, no solo es un conjunto de elementos que está agrupado sin forma y sin principio, sino que en el agrupamiento, en el conjunto, el sistema tiene su especificidad. Hacemos un corte y retomamos enseguida. Bueno, continuamos con el trabajo sobre el concepto de sistema. Entonces decíamos que este todo es más que la suma de las partes. Ahora, cada sistema, así como los elementos no están aislados, los sistemas tampoco están aislados. Vamos a ver los principios de estos sistemas y después vamos a ver cómo aparece una noción de sistema como supersistema, al interior de la cual hay subsistemas. Estos principios son el primero, hay sistemas dentro de sistemas. Esto es lo que le estoy diciendo, que cada sistema tampoco permanece aislado. Hay relaciones de condicionamiento, ¿sí? Hay relaciones de retroalimentación, ¿sí? Que permiten que, si bien cada sistema tiene su propias leyes de funcionamiento, estos sistemas pueden estar dentro de sistemas más amplios. Yo ahí les puse el ejemplo, por ejemplo, la familia como estructura parental, la familia como estructura social, a su vez está dentro de una estructura mayor, como puede ser la sociedad más amplia. Entonces nosotros vemos un sistema social, ¿sí? Y un sistema menor, que es la familia. A su vez, esta familia tampoco es única, hay otras familias que también aparecen en este enfoque sistémico como estructuras, que están al interior de esta estructura más amplia que nosotros podemos denominar sociedad.
El segundo principio, y estamos redundando en lo que ya fuimos diciendo, los sistemas son abiertos. Nosotros decíamos, bueno, hay sistemas cerrados, como pueden ser los sistemas mecánicos, que puede ser una computadora o un reloj, ¿sí? Entonces ahí nosotros no vamos a ver esta apertura de los sistemas ligados a estructuras estructurantes que habíamos mencionado. Pero cuando pensamos puntualmente estructuras sociales, nosotros vamos a pensarlas así como procesos de transformación en donde estas estructuras van sufriendo modificaciones. El ejemplo, para salir de la estructura familiar, podemos pensar en una estructura empresarial que también se va modificando porque es un sistema que va recibiendo, va ofreciendo, va intercambiando con nuestro subsistema y en ese sentido tiene relaciones de condicionamiento y condiciona también en función del entorno. El tercero es que los sistemas tienen funciones y finalidades. Nosotros también decíamos, bueno, cada sistema es este conjunto de elementos y este conjunto de elementos que tiene determinadas propiedades que son propias del conjunto, más allá de las propiedades de los elementos, hacen que tenga ciertas funciones, ¿sí?, que hacen que esa estructura sea esa y no otra. Entonces el ejemplo es el funcionamiento y la finalidad o los objetivos de una empresa como sistema es distinto de los de una familia que también es un sistema. Bueno, estos sistemas nosotros los podemos didácticamente, ¿no?, a través de estos conceptos, identificar. Y acá tienen una imagen que, bueno, he inventado para poder representar figuralmente cada uno de estos conceptos. Nosotros decimos, bueno, un sistema más amplio, como recién hablábamos, la sociedad, que lo podríamos identificar en la circularidad gris que ustedes ven en la placa. Otros subsistemas, ¿sí?, como pueden ser los circulitos rojos que tienen adentro unos óvalos azules, en donde nosotros ahí vemos subsistemas menores adentro de subsistemas mayores, como si fuera de encastre, ¿sí? Y estos circulitos azules serían los elementos de este subsistema más pequeño, ¿sí? El entorno, que se representa en el círculo gris con lo que es la línea negra, ¿sí?, es el supersistema. Las líneas negras, cada una de ellas, porque en realidad esto podríamos nosotros tener una superestructura que sería la mayor y la mínima estructura. Vamos a suponer que esto no termina en el dibujito que les he hecho. Cada una de estas líneas negras serían las fronteras. Las fronteras son los límites que permiten discriminar un sistema de otro, ¿sí?, que permiten ver las relaciones de este sistema con el entorno. Entonces, las fronteras son de dos tipos. Nosotros podemos tener fronteras físicas, como puede ser en este estudio de grabación o en el aula donde ustedes están, las paredes y las puertas, pero también hay fronteras que no necesariamente son físicas o materiales, sino que también puede ser simbólica, que es digamos, hasta dónde trabaja ese sistema y hasta dónde tiene efecto, ¿sí? Entonces, sintéticamente nosotros tenemos sistemas, subsistemas, cada uno de esos sistemas constituido por elementos y todos estos subsistemas incluidos en un supersistema que es el entorno. Cada uno de estos sistemas se permite ser diferenciado por fronteras materiales y por fronteras simbólicas. Hay una clasificación de los sistemas que nos permite discriminar y diferenciar cada uno de ellos. Veamos. Según la relación con el medio ambiente, nosotros tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Un ejemplo de sistema cerrado que ya mencioné hace un ratito sería un reloj y todos los elementos que componen ese reloj. Es un sistema material, ¿sí?, es un sistema concreto, en donde estos elementos están limitados en el continente que es el objeto reloj. Pero es un sistema totalmente cerrado en donde no necesita transformación ni que se agregue ni se quite nada. En el sistema abierto, como nosotros decíamos, puede ser la familia en un contexto sociocultural, ¿sí?, hay intercambios entre los distintos subsistemas. Entonces, al haber intercambios, decimos,
hay procesos de transformación. Estos sistemas abiertos tienen mayor nivel de complejidad que los sistemas cerrados, como puede ser el ejemplo del reloj. En esta clasificación decimos, bueno, esta clasificación es la vinculación de la relación que establece el sistema con el entorno o con el medio ambiente o con el contexto, ¿sí? Según la naturaleza de este sistema tenemos concretos y tenemos abstractos. Concretos son aquellos sistemas que tienen una materialidad, y volvemos al ejemplo del reloj, ¿sí? Cualquier objeto que está compuesto por elementos que constituyen un sistema, pero que tienen materialidad. Los sistemas abstractos no son fácilmente identificables a través de los sentidos, no los podemos visibilizar tan fácilmente, ya vamos a ver, sino a veces a partir de sus resultados. Por ejemplo, se vincula a sistemas conceptuales o simbólicos. Lo que nosotros estudiamos de Hegel o de Marx son sistemas teóricos, ¿sí? Estos sistemas están constituidos por determinadas categorías, ¿sí?, que se relacionan entre sí, pero son sistemas conceptuales. Nosotros podríamos decir, sí, pero también son concretos porque están escritos en un libro. Bueno, que estén escritos en un libro es lo que a nosotros nos permite la visibilidad del sistema, pero el sistema en sí es un sistema simbólico, es un sistema abstracto. Otro ejemplo podrían ser las estructuras lingüísticas, otro ejemplo podría ser la estructuración psíquica, es decir, cómo funciona nuestro aparato psíquico, que está constituido, tal vez lo han estudiado también en el secundario, por tópica, ¿sí?, que también es una representación teórica acerca de un funcionamiento psicológico. Pero siguen siendo sistemas de naturaleza abstracta. Según el origen de estos sistemas, naturales y artificiales. Bueno, sistemas naturales puede ser el ecosistema, puede ser el sistema solar, ¿sí? Bueno, ya ahí vemos en el sistema solar, que lo venimos estudiando desde niños, esta idea sistémica, ¿no? Pero es natural, ¿qué quiere decir? Que no está a la mano, no está la intervención del hombre, no hay una construcción artificial. Los sistemas artificiales, bueno, son justamente lo contrario, son todos aquellos sistemas creados artificialmente. Y acá podemos tener de naturaleza concreta, de nuevo volvemos al reloj, que es un sistema artificial creado por el hombre, pero también los podemos tener simbólicos, como dijimos, la lengua, el sistema de signos para podernos comunicar. Entonces, ustedes van a ir viendo que en la clasificación nosotros podemos ir combinando, según el origen, según la naturaleza, según la relación con el entorno, a un sistema distintas posibilidades. Según las relaciones, tenemos sistemas simples, en donde acá las relaciones entre los elementos son sencillas y son fácilmente descomponibles, y volvemos al reloj, en donde nosotros lo podemos desarmar al reloj con facilidad, y bueno, por supuesto si sabemos de relojería, y lo podemos volver a armar y vuelve a su funcionamiento. En cambio, en los sistemas complejos, como puede ser cualquier institución social, no son fácilmente desarmables, vos no podés separar los elementos y la complejidad es mayor tanto para su conocimiento como para dar cuenta de las relaciones. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de los sistemas? Hay propiedades emergentes y de nuevo aparece esta relación del todo con las partes, ¿sí? Solo podemos entender estas propiedades si comprendemos, podemos entender estos sistemas si comprendemos las propiedades del sistema como tal. La sinergia, y ahí tienen una imagen a color en donde vemos una especie de rompecabezas. La sinergia es el trabajo cooperativo, el trabajo entre todos, el trabajo individual. Digamos que a una estructura, a un sistema, le agrega menor valor que la suma de los trabajos, no por individualidades, sino como totalidad, la idea de sistema, y ahí nosotros hablamos de sinergia. La entropía, dice Bertalanffy que los sistemas tienden, ¿no?, como a una desorganización, ¿sí? Tienden hacia, digamos, la posibilidad de su cierre o su muerte. Entonces aparece una entropía que después la vamos a denominar negativa, que el propio sistema busca la autorregulación, y ya vamos a ver la homeostasis, para evitar esa desorganización que desarma o desordena esta propiedad sistémica. La retroalimentación dentro de un sistema, por ejemplo un sistema comunicacional, el feedback es necesario para que ese sistema precisamente
logre la relación entre estos elementos. Y la homeostasis es una autorregulación, bueno, es un concepto que viene de la biología, en donde este sistema precisamente genera mecanismos y va ligado a la entropía para que no pierda, digamos, esas propiedades de funcionamiento que hacen que el sistema sea sistema. La organización como sistema social, para que ustedes vean un sistema que se vincula a lo social. Es un sistema abierto, interactúa con otros subsistemas mutuamente dependientes, se inserta en un entorno, se vincula con sistemas más amplios y a diferencia de los sistemas cerrados o de los sistemas naturales, tienen mayor inestabilidad, o sea, la entropía es mayor, hay mayor incertidumbre, hay mayor variabilidad y al ser un sistema complejo es más difícil de entender o poder desarmar sus relaciones. Las propiedades, vamos a decir sintéticamente porque nos queda poquito tiempo, de una organización son la importación, que son los ingresos, por eso hablamos de sistema abierto, la transformación, digamos, de esos elementos que ingresan, el proceso constructivo que se da al interior de la organización, la salida, que es lo que sale hacia el entorno, la entropía negativa, que es la búsqueda de intentar que esa desorganización no tienda a desarmar el sistema, la retroalimentación que ya mencionamos, la homeostasis, la diferenciación de roles o de posiciones al interior de esta estructura social, las fronteras definidas que hacen que esta estructura sea esta y no otra, y la finalidad, porque toda estructura social de alguna manera tiene objetivos, como puede ser la estructura empresarial. Para finalizar, estas estructuras, estas organizaciones sociales como sistema, tienen una cultura y una dinámica organizacional propia. La cultura se va a vincular a este proceso histórico de las organizaciones que tiene que ver con valores, con creencias, con ritos, con los padres fundadores, digamos, con todo aquello que hace que tenga determinadas prácticas propias de una institución, como puede ser la universidad, distinta de otra universidad. Y la dinámica organizacional, precisamente en vinculación con esta idea de sistema, es generar algún tipo de controles para evitar esta incertidumbre o la entropía que puede desordenar o desorganizar esta idea sistémica de las organizaciones. Bueno, con esto hemos dado un pantallazo sintético de lo que es la concepción sistémica de la realidad.